Continuando con nuestro programa Acontecer, ahora vamos a entrar a nuestra sección, a nuestro segmento Verdad al Desnudo. Luego de haber terminado con una interesante charla con Lucy con respecto a lo que es el estrés, algo importante, ¿verdad? Algo a todo el mundo está sometido a lo que es el estrés. Hoy tenemos un invitado especial, experto en una materia importante, ¿verdad? Al principio del programa decíamos que la sociedad dominicana se encuentra en estos momentos envuelta en muchas situaciones de violencia. Y uno se preguntaría de dónde surge tanta violencia. De repente, ¿verdad? Cosas que no son cotidianas, que no son costumbres. Tal vez la primera vez que sucede en República Dominicana, como sucedió con el metro. Tal vez es la primera vez como lo que sucedió con la casa de Najayo, ¿verdad? Hay situaciones que no se habían dado antes. Entonces, ¿cómo es que están surgiendo esos niveles de violencia? Para tratar este tema tenemos invitados especiales, el profesor José Manuel Rosado, le damos la bienvenida. Buenas noches, gracias. El profesor José Manuel Rosado viene de parte de la Fundación Cultural Gnóstica. Ya en otras ocasiones hemos invitado a otras personas y hemos tenido algunas entrevistas especiales, por ejemplo, los universos paralelos, que fue tratado por Joan González, el profesor Joan González. Los sueños fue tratado por Wilfredo Mejía. Bueno, entonces ha habido varias participaciones de esta institución. Entonces me gustaría que antes de entrar en el tema, propiamente hablando de lo que es la causa de la violencia, nos dijera qué es la Fundación Cultural Gnóstica y a qué se dedica. Muy buenas noches al amable público televidente. Excelente pregunta. La Fundación Cultural Gnóstica es una fundación sin fines de lucro que busca lo que es o persigue o enseña lo que es la ciencia del autoconocimiento, ciencia llamada gnosis. La Fundación Cultural Gnóstica lo que hace es impartir cursos, talleres, conferencias que van enfocados a que la persona logre hacer lo que se llama el cambio integral del hombre, o sea, un cambio psicológico, moral, espiritual, y todo eso se logra a través de los cursos que se imparten en la fundación. El principal, diríamos que el tema de estudio es el conocimiento gnóstico, un conocimiento antiquísimo que ha estado presente en el seno de las grandes culturas y civilizaciones, el cual es la madre de muchas ciencias y conocimientos que hoy en día estudiamos en las universidades y en cualquier lugar del mundo donde se hable de conocimientos importantes. Muy bien. Tenemos los números del teléfono en línea. Las personas que estén interesados sobre el tema pueden llamarnos para hacer preguntas. El profesor Rosado está en la disposición, mi persona, de responder cualquier pregunta. Entonces, ¿estos cursos tienen algún precio, son gratuitos, es abierto a todo el mundo? ¿Se necesita algún tipo de requisito para participar de algún curso o seminario? Realmente esos cursos son gratuitos, sí. No se necesita de un requisito per se. Claro, la persona tiene que tener el anhelo de cambio, tiene la persona que quiere participar de ellos. Se imparten en diferentes horarios, dependiendo del horario que tenga disponible la persona. Y lo principal es querer aprender, tener la mente abierta para aprender cosas nuevas, para estar dispuesto a cambiar nuestra manera de pensar, de sentir y la parte muy importante que es la manera de actuar. Eso es lo que buscan con estos cursos. Correcto. Usted menciona una palabra interesante que posiblemente, no sé, a alguien le llame la curiosidad, le llame la atención. Curioso, ¿verdad? La palabra gnosis. ¿Qué significa esa palabra? ¿De dónde viene? ¿Es algo nuevo tal vez? No sé si en el país es algo muy conocido o solo existe aquí, existe en otros lugares. Hay varios centros, hay un solo centro, no sé. Bueno. Por ejemplo, la palabra gnosis es una palabra que tiene una raíz griega cuyo significado traducido es conocimiento. La gnosis como tal, el conocimiento gnóstico, no es nuevo en el país. De hecho, en la época de los 80 hubo un gran movimiento gnóstico, así mismo se llamó, y ahora mismo existe lo que es la Fundación Cultural Gnóstica, que tenemos ya más de 30 centros en todo el territorio nacional. 30 centros en todo el territorio nacional, y contamos con centros en todo Centro y Suramérica, Venezuela, Colombia, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Chile. Estamos en Europa, en España, estamos en Alemania, estamos en Italia, estamos en Tenerife, estamos en Gibraltar, estamos también en Brasil y también en Estados Unidos, en New York, Manhattan, Queens y en la Florida. Bueno, también en Boston, Pensilvania. O sea, es algo que ha ido creciendo porque, por ejemplo,
se ha notado que en la sociedad hay lo que es una búsqueda espiritual. O sea, las personas tienen como una sed de algo nuevo, algo diferente. Sin embargo, algo nuevo, diferente, no nos va a llenar esa sed de lo que estamos buscando. Entonces tenemos que irnos al pasado. Esas ciencias milenarias que estuvieron presentes en el origen de la humanidad, que estudiaron los grandes hombres como Sócrates, Platón, entre otros, esas grandes ciencias que dieron origen a las ciencias modernas que estudiamos hoy en día, todas tienen una raíz en lo que es un conocimiento que convergen todas. En este caso, el conocimiento gnóstico, el conocimiento de donde nacen esas ciencias. Okay, entonces resulta muy interesante. Eso significa que la gnosis no es de ahora, sino que viene del pasado y tiene un fundamento. Entonces, exacto, este conocimiento está disponible para todos. Es así, no importa la raza, sexo, religión, partido político, creencia. Es algo que es para todas las personas. No tiene que ver, no es un grupo étnico en especial, sino cualquier persona es abierto para participar. Yo puedo hacer un curso de gnosis, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y qué tiempo me tarda más o menos un curso? Por lo general un curso, si la persona... Que yo no sé nada de gnosis, voy a tomar un curso, eso que se dan gratuitamente y abiertamente. ¿Qué tiempo tardaría un curso de eso? Claro, un curso básico. Básico, sí. Demora aproximadamente 3 meses. 3 meses. 3 meses. Participando, diríamos que 1 hora 30 minutos, 3 veces a la semana. Pero hay que entender que una ciencia que tiene cientos de años, que ha sido estudiada por grandes personalidades y que ha estado presente en las más grandes culturas, en 3 meses no va a ser tiempo suficiente para yo aprenderlo todo. Es algo básico, como la palabra lo indica. Ya a partir de allí, la persona podrá indagar, podrá investigar en las diversas áreas y materias que se enseñan en nuestra fundación. Por ejemplo, hay muchas personas que hoy en día les gustan los números, sí, y andan muy cosas de moda. Por ahí andan personas en televisión dando números y esas cosas. No estamos en contra de nada de eso. Sin embargo, hay una ciencia antigua llamada la Cábala, que es la ciencia tradicional del pueblo hebreo, que es una tradición como tal, y dice que toda nuestra vida está regida por números. O sea, nosotros nacemos en una fecha, vivimos en una hora, en un tiempo, en un minuto. Inclusive todos los huesos de nuestro órgano son una cantidad, dan un número. Los números las letras de nuestro nombre sumadas todas dan un número. Y todo eso tiene algo que ver con nuestra psicología, con nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Vaya, está profundo eso, ¿verdad? Decía Pitágoras que los números son entidades vivientes. Es así. En aquella época, ¿verdad? También tengo entendido que la Fundación Cultural Gnóstica, y para el tema que vamos a hablar, tiene una cantidad de formación, información, experiencia en la parte social, ¿verdad? Un estudio de lo que es la sociedad, cómo se desenvuelve la sociedad, cómo se desenvuelve el individuo y la familia. Entonces hay una gran cantidad de información en cuanto a lo que es la psicología, mucha psicología se enseña. Entonces ahora quisiéramos, luego de esa pequeña introducción con respecto a lo que es la institución, hablar de lo que es la violencia. ¿Cómo uno podría definir la violencia? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la causa de la violencia? Bueno, una pregunta interesante, porque la violencia como tal, o la agresividad como tal, no es algo natural del ser humano. O sea, el ser humano por lo natural o por lo común es una persona pasivo. La naturaleza, por ejemplo, nos da el libro de la vida y nos enseña que todas las especies viven en armonía unas con otras. Claro, hay momentos en que la ley del trogo o la ley de, por ejemplo, como se llama, la cadena alimenticia debe cumplirse y algunos deben morir para que otros puedan alimentarse. Eso pasa con los leones, etcétera, etcétera. Sin embargo, el ser humano está llamado a ser el rey de la naturaleza, a ser el que lleve paz, el que lleve la armonía, el que ponga el orden. Lamentablemente estamos viviendo en una época en que está pasando de todo menos eso. Y nos estamos comportando peor, y perdón los amables televidentes que lo digamos así, peor que muchos animales. Por ejemplo, en la psicología académica, estudiada por el padre del psicoanálisis llamado Sigmund Freud, y su estudiante más prominente, Carl Gustav Jung, ellos hablan de que la persona tiene dentro de sí lo que se llama ego, el ego, o mi ego, el yo. Cada persona entiende que es único, que es unitotal, que es íntegro, que es, diríamos de alguna forma, que es una sola persona, que es un solo individuo. Sin embargo, cuando analizamos el comportamiento humano, cuando analizamos la manera de pensar y de comportarse de las personas, vemos que una misma persona podría comportarse como varias personas ante diferentes facetas de la vida, ante diferentes escenarios. Por ejemplo, una persona, por ejemplo, que se comporta agresivamente ante un evento de ira,
se puede comportar, por ejemplo, de una forma totalmente diferente en un evento en que se le expresa quizás algo que se llama el orgullo. O se expresa totalmente diferente cuando se le expresa de repente un defecto que se llama la lujuria, que tiene que ver con las faldas, ya sea cualquiera de los dos casos, sea el varón o sea la hembra. O sea, dentro de nosotros, según el cristianismo, que es la la religión más conocida en este lado del mundo, se nos habla de que tenemos lo que se llaman los famosos pecados capitales. ¿Recuerdan? Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza y gula, los 7 pecados capitales. Si hacemos un análisis exhaustivo del común denominador y de las personas que habitamos el planeta hoy en día, todos tenemos los 7 pecados capitales. Hay algunos que lamentablemente por el rasgo psicológico característico particular de la persona que se expresan más que otros. Pero entonces uno como te digo, la gente podría decir que escucha que tiene un pecado capital. Pero como tú decías, habla del yo, o sea, el mí mismo. Entonces yo tengo de eso dentro. ¿Cómo que yo realmente lo tengo? ¿Cómo voy a saber que lo tengo? Muy interesante, nuestros cursos enseñan cómo hacerlo. De hecho, uno, por ejemplo, en las escuelas y universidades se nos enseña a prestar atención hacia afuera, a prestar atención como un método de captar conocimiento de lo que se me está enseñando, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy aprendiendo. En nuestras escuelas gnósticas lo que se enseña es la autoobservación y llevar la atención hacia adentro, para yo captar entonces cuáles son mis reacciones ante las impresiones de los eventos que acontecen. O sea, en este caso, yo me voy a observar a mí mismo, dividiendo mi atención en lo que se llama observador y observado. Una parte consciente de mí va a observar una parte que inconscientemente se manifiesta y actúa independiente de mi voluntad e inclusive de mis acciones. Porque muchas veces uno se descubre, por ejemplo, cuando alguien le hace algo que a uno no le agrada. Uno quizás por reglas de urbanidad y respeto, uno no le dice nada y se queda callado. Pero lo arrastra a la mente. Y allá lo pone en el banquillo de los acusados. Y le dice, y usted si es fresco, y usted tal cosa y tal cosa, en el mejor de los casos. Porque hay veces que hasta golpe en la mente le da. Eso por poner un ejemplo. Sí, fíjate, por ejemplo, como dice la manifestación inconsciente que uno tiene. Si yo escucho, yo estoy aquí, ¿verdad? Estamos en un programa de televisión, pero si desde a lo lejos se escucha una música y yo comienzo a mover el pie al son de la música, con el ritmo de la música, es que, como yo diría, yo me muevo porque me gusta la música o en el fondo hay algo que instintivamente y que yo no me doy cuenta me mueve a hacer eso. Exactamente. Hay una parte de nosotros que se llama lo que es el estado consciente y lo que es el subconsciente. Por ejemplo, el ejemplo que usted pone muy bueno, pasa eso. Yo estoy aquí prestando atención a algo, pero mi subconsciente está grabando todo lo que está alrededor. O sea, está grabando los sonidos mínimos, la temperatura, está grabando todo. Quizás, por ejemplo, yo escucho la música a lo lejos o veo a una persona pasar por detrás de un vidrio. Y ahorita, cuando nos entreguemos a las horas del sueño, sé que se ha tratado el tema aquí, me veo en el sueño escuchando esa música o viendo a la persona. Sin embargo, aquí yo diría, pero yo en el día entero no me soñé, no vi a nadie de esa característica. Sin embargo, mi subconsciente grabó todo lo que estaba pasando. Y por eso es que muchas veces nos soñamos cosas y vemos cosas que lamentablemente no les prestamos atención. Sin embargo, nuestros sentidos graban todo. Todo se graba, todo queda registrado. Exactamente. Ok, pero ahora entonces, como lo que estamos analizando es la violencia. Ok. ¿Qué tiene que ver eso con la violencia? Ese ego. Mira lo que pasa. Ese yo, ¿qué tiene que ver con la violencia? Nosotros pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor y que somos únicos. Y muchas veces el origen de la violencia es la pérdida de valores que anteriormente como sociedad teníamos y como seres humanos. Muchas veces queremos que el mundo cambie, pero para que el mundo cambie tiene que cambiar la parte más importante de la sociedad, que es la célula humana, o sea, el ser humano. La masa no cambia si no cambian los individuos. El origen de la violencia muchas veces reside en el orgullo, quizás porque no me tomaron atención, no me prestaron atención, quizás porque me siento que me faltaron al respeto, quizás por envidia, quizás por esas cosas, pero también surge por un agregado psicológico, un agregado es porque no es
algo natural del ser humano, es algo que se ha creado equivocadamente. Que aparece luego. Que aparece luego, Segrega. exactamente, segrega, llamado ira, Ira. que produce ira, rencor, odio, violencia. Lamentablemente vemos que esto se está expandiendo, y no solamente en República Dominicana, en el mundo entero. Y somos parte de la humanidad y no podíamos quedar fuera, lamentablemente. Como vemos que está pasando en muchos países como México, mismo Venezuela y otros lugares de Latinoamérica, donde la violencia está arropando las sociedades. Lamentablemente estamos, diríamos que la palabra copiar no es bueno, pero estamos tomando malos ejemplos. Y las personas, en vez de utilizar los medios de comunicación para poder aprender, lo está utilizando para aprender nuevas formas de cómo hacer daño, porque eso que pasó, por ejemplo, en el metro y lo de las cárceles, ya había pasado en otras ocasiones, llamados atentados terroristas y todo aquello. Bien, señor Rosado, vamos a hacer una pausa y luego de esta pausa vamos a continuar con el tema que resulta